¿Cómo sale una familia adelante cuando el ingreso del padre ya no alcanza? Imagínate un papá con 14 hijos con el riesgo de perder la casa. Me encontraba a mi papá al borde de la lágrima y le decía: papá, ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Y me decía: estoy preocupado, no sé qué va a ser de ustedes en el futuro. Cuando los padres construyen patrimonio y generan más recursos de los que necesitan, genera opacidad en los hijos. No tengo necesidad, no generemos juniors. No quiero decir que todos tengan que trabajar desde chicos, pero sí focalizarlos, hacerlos sensibles que la vida tiene un costo en lo económico y en lo social. Tienes que ir formando a tus hijos de hacerlos conscientes que ellos son parte de una sociedad muy grande. ¿A qué edad es bueno enseñarles a los hijos a trabajar? Bienvenidos a un episodio más de Mentes Diseccionales. Estamos en nuestro tercer día aquí en la ciudad de Puebla y teníamos que cerrar con broche de oro esta entrevista, este día. Está con nosotros Juan Pablo Cisneros. Muchas gracias por aceptar y darte un espacio. Sé que traes una agenda importante y traes temas personales. Y bueno, gracias por estar aquí en Mentes Diseccionales. Es un gusto tenerte aquí. Ángel, el agradecido soy yo. Gracias por permitirme compartir una historia de vida y la verdad, ojalá podamos mandar el mensaje correcto a quienes nos escuchan. Gracias por el espacio. Estoy seguro que sí, Juan Pablo. Oye, a ver, pero platícanos, ¿quién es Juan Pablo? Más allá de la parte de la formalidad, ¿quién es Juan Pablo Cisneros? Un hombre de familia. Okay. Siempre expreso que fui privilegiado porque nací en una familia millonaria. Soy el noveno de 14 hermanos y como verán no me refiero a la riqueza económica. ¿Sabes lo que es una familia de 14 miembros, hijos del mismo papá y la misma mamá? Aventuras, anécdotas, pleitos, jalones de cabello y también de mucha lucha, porque una familia de 14 miembros, vaya que lucha por salir adelante porque nunca hay economía que alcance. Claro. Nunca hay los suficientes recursos y de ahí nace mi vida. Estoy casado, tengo 3 hijas. Soy un hombre muy social, me encanta ser amigos de cada persona que nos rodea, porque hoy entiendo que somos un pedacito de cada persona que tocó nuestra vida de una u otra forma, con el tiempo, a través de esa lucha de la entrega, he generado empresa en familia, de forma independiente, con socios, y hoy la vida me permite liderar a líderes como presidente de Cámara de Comercio. En resumen, eso es lo que he sido y soy, y seguramente entraremos en temas. Sí, de hecho te iba a preguntar, ¿cómo llegaste ahorita a ser presidente de la Canaco? ¿Cualquiera puede llegar? ¿Es una elección? Platícanos un poquito de esa parte. Sin duda cualquiera puede llegar. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llegar? Es un verdadero tema. Si yo regresara a mis 10 años, cuando tuve mi primera reunión de trabajo, y ahorita diré por qué a 10 años, sí. Y me preguntaran qué vas a hacer en el futuro, seguramente no diría presidente de la Cámara de Comercio. Pero algo aprendí de mis papás, el ejemplo del trabajo y dar el 110%, que es uno de los cómo llegar. ¿Por qué hablo de los 10 años y mi primera reunión de trabajo? Les platico a quienes nos escuchan. Recuerdo los 10 años reunidos en la misma mesa donde compartíamos el pan y mi papá diciendo: no hay mañana si no salimos a trabajar juntos. ¿Y cómo no lo expresaba cuando tengo hermanos que en ese momento tenían 25 años y hermanos que estaban en pañales? Y yo tenía 10 años, pero recuerdo cómo mi papá encontró con un ejemplo el hacernos conscientes de la situación económica de la familia. Estábamos reunidos en la mesa y decía que todos íbamos en un barco y que teníamos que imaginar que el barco estaba haciendo agua. Tenía muchos hoyitos, perforaciones por donde se estaba metiendo el agua. Esos hoyitos eran el problema económico, era pues la complejidad de seguir estudiando. Mi papá decía que su herencia iba a ser la formación. En esa formación académica, él quería que estudiáramos en escuelas particulares y esa fue su apuesta. Sabía que recursos a lo mejor no nos iba a heredar, pero la educación sí. Y en ese esfuerzo de que estudiáramos en escuelas particulares, la propia demanda de alimentos, hoy quien tiene un hijo, 2, 3, seguro sabe de qué hablo. Sí, claro. Ahora multiplicado por 14, ¿no? La mamá de mi mamá, la suegra que para mi papá que vivía en casa, claro, etcétera, ¿no? Realmente una familia grande, muy rica en valores, pero con muchas necesidades. Y en esa reunión de familia,
nos estaba dando un mensaje. Necesitamos los papás ayuda. La única forma de salir adelante es trabajando en equipo. Por eso digo que fue mi primera reunión de trabajo, porque nos plantearon un problema, un objetivo y el cómo debíamos salir adelante. ¿Cómo nos expresaba mi papá? Los grandes con su formación, que ya trabajan, pueden cargar una cubeta grande. Los chicos portándose bien, ayudando en casa, ayudando en lo que puedan, toman una cubeta mediana, y hasta los chiquitos tienen su cubeta, porque a veces mamá también tiene que estar trabajando, los hermanos grandes tienen que estar trabajando y a lo mejor van a tener periodos de cierta ausencia de papá y mamá. Pero era la cubeta que cargaban y todos en un objetivo, sacar el agua. ¿Cómo sale una familia adelante cuando el ingreso del padre ya no alcanza? Y ahí viene el talento de las mujeres. Fíjate, hoy es muy común hablar del liderazgo de las mujeres, cuando 4 de cada 10 emprendimientos inician de la mujer, de su creatividad, su capacidad, pero no era común hace más de 35 años. Realmente no era común. Sí, claro, la mujer se va formando, pero pareciera que el hombre era el obligado a traer el sustento de la familia, y aquí la capacidad de transformar con las manos, la capacidad o el ejemplo y el talento heredado de la abuela de poder transformar con las manos alimentos, materia prima, y transformarlo en un producto que podía venderse. Particularmente la fuerza o el talento más grande que había en mi familia era el tema de la repostería. Okay. Y entonces decidimos, a través de la elaboración, comercialización de pasteles, poder encontrar el sustento. En un inicio se decide apoyarnos inclusive de una tía que vendía ya productos de repostería, y comercializamos sus productos y empezamos elaborando a mejor los productos pequeñitos, los complementos, y con el tiempo la vida nos fue llevando a la elaboración de una línea propia de productos. Pero el tema está en la idea, encontrar la necesidad quizá no atendida o el diferenciador, mi producto marcando diferencia a través de calidad, a través de la entrega, del trabajo de una familia que pone un producto a disposición de un mercado, del cliente, de los amigos, porque como todos los negocios empezamos apoyados de los amigos, de los familiares y de algún distraído, ¿no?, que andaba por ahí y que empezó a marcar diferencia, porque eso sí, algo que aprendimos de mis padres fue cómo hacer bien las cosas a la primera, cómo marcar diferencia, cómo entregarse al 110%, y es algo que aprendemos. ¿Cómo empiezo yo? Pues ayudando en la cocina, así como le dicen. Aprendí de pinche, ¿no? Ayudando, lavando trastes, aprendiendo a elaborar algunas cosas, atendiendo el punto de venta. Luego aprendí a manejar, siendo chofer, yendo a comprar las cosas. A los 17 años decidí, fíjate, también un momento clave en mi vida. Me voy a ir un poquito antes. Cuando tenía 14 años, y lo he platicado pocas veces, pero lo he abierto porque para mí fue de gran valor. Estuve haciendo muchas reflexiones donde empecé a formar mi carácter y esa ambición de ir creciendo, ir formándome y desarrollándome. Y hay un momento clave en mi vida. Yo estudiaba en las tardes para en las mañanas trabajar en el negocio de la familia y ayudaba mucho a mis papás, pero mientras mis hermanos estaban en clases, me tocaba estar en ese momento muy íntimo en donde a veces estaban mis papás solos y estaba yo, a lo mejor alguno que otro hermano también trabajando en la empresa, y me encontraba a mi papá muy angustiado, al borde de la lágrima, y le decía: papá, ¿qué es lo que, por qué estás así? ¿Qué te pasa? Y me decía: estoy preocupado porque no sé qué va a ser de ustedes en el futuro. Teníamos ahí un temita con una hipoteca y pues mi papá seguro estaba preocupado de no perder el techo, ¿no? Nunca nos faltó qué comer. La verdad es que fuimos muy bendecidos y había mucha gente generosa alrededor de nosotros que nos acompañaba, y nunca nos faltó, nunca pasamos hambre, pero sí, imagínate un papá con 14 hijos con el riesgo de perder la casa donde había nacido el negocio, donde además involucraba quizá perder ese emprendimiento de familia. Y le decía yo... Perdón que te interrumpa. ¿Y qué pasaba por tu cabeza en esos momentos que te decía tu papá o lo veías llorando y que tenías esos problemas? Pues es justo lo que le respondí. Le dije: papá, no te preocupes, que tú nos has dado todo. Y recuerdo cómo se voltea a verme. Dije: no es que nos has dado en dinero, sino el ejemplo de verte trabajar y junto a mi mamá ver cómo se entregan todos los días.
Le dije, yo te aseguro algo. Si tengo que empezar desde abajo, en un equipo de limpieza, voy a ser el mejor y voy a dirigir ese equipo de limpieza. Si empiezo en un equipo administrativo, voy a ser el mejor y voy a dirigir ese equipo de trabajo. Quizá algún momento en mi vida pueda abrir un negocio y va a ser el mejor negocio que pueda. Y vamos a crecer, porque lo más importante nos has enseñado a trabajar con honestidad y con una entrega total. Para mí estaba claro, veíamos todos los días a mis papás sacrificándose para darnos inclusive lo que ellos necesitaban en pro de que nosotros saliéramos adelante. Y lo hablo en serio en todo. A lo mejor no estrenar papá zapatos para que los hijos sí estrenemos zapatos. A lo mejor no ir de vacaciones, no descansar, porque nosotros pudiéramos ir en vacaciones a algún club deportivo, a alguna experiencia que permitiera que no solo fuera una infancia de trabajo, porque luego hoy se habla mucho de que el derecho a los niños es de jugar y de ser felices, y estoy de acuerdo en ello. Sin embargo, yo no recuerdo mi infancia trabajando como algo malo, sino como algo que forjó mi vida. Y claro, no trabajaba jornada de 8 horas diarias, ¿no? Trabajábamos a ratitos en lo que podíamos y cada vez un poquito más. Y la verdad que fue clave. Hoy en broma le decía a mi mamá, mi papá ya se nos adelantó en el camino, sí. Le decía, de haber sabido los hubiéramos demandado, ¿no? Por hacernos trabajar. Le decíamos en broma, porque la verdad hay una plena conciencia de el valor que agregó en cada uno de nosotros. Yo cuento mi historia, soy una de las 14 historias, cada uno de mis hermanos contará su versión de cómo lo vivió y en su edad, pero fue fundamental en ese aprendizaje que podíamos transformar con las manos y que las restricciones, los cuellos de botella, los problemas, como le queramos llamar, siempre van a existir. El tema es cómo los abrazas y cómo sales adelante de ellos. Okay. ¿Y qué valores aprendiste de tus padres de manera orgánica? Híjole, primero el compromiso, la responsabilidad, claro, el amor a la familia, el respeto a la familia, el valor del trabajo en equipo, fíjate. Compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, el liderazgo. Hubo tantos valores, pero fundamental la familia. Dicen que la familia es la primera empresa que tenemos todos. Y nunca lo entendía hasta ahora que empiezo a decir que esa reunión de familia, de padres e hijos, fue mi primera reunión de trabajo en equipo. La empresa, hablando de estas 4 paredes, una marca que produce un producto o genera un servicio, son empresas para la sociedad. Entonces, todos tenemos nuestra empresa, nuestra familia, porque sigue siendo el núcleo de la sociedad y es fundamental su unión y sus valores para desarrollar seres humanos que atiendan las necesidades generales, globales. No sé si te ha pasado que todo el mundo, cuando quiere y habla de un México más fuerte y de su país, de Argentina, de Chile, de Colombia, y quieren un mejor país, siempre voltean y le exigen y le demandan al gobierno. Y es cierto, necesitamos grandes gobiernos que administren bien los bienes, pero hoy estoy consciente que la transformación de un país no viene por lo bueno o malo que sea un gobierno, sino por lo que podamos contribuir y cambiar cada ciudadano. Y te voy a dar datos, me irás conociendo y me encantan los datos. Los datos duros. Pero ser presidente de la Cámara de Comercio no es un puesto que genere un sueldo. Es un compromiso social en donde tú donas el tiempo. Te voy a decir a qué nivel yo dono mi tiempo. El 90% de mi tiempo hoy se lo entrego a la Cámara de Comercio. Lo sacrifico y se lo quito a mis hijas, a mi esposa, a mis propios negocios en favor de los demás. Y ahorita platicaremos cómo llegué ahí, pero es fundamental eso, porque hoy entiendo que todos tenemos que transformar nuestro entorno. Sí, de forma organizada tenemos que demandarle al gobierno condiciones para que sigamos generando empresa, para que sigamos generando economía, desarrollo económico y social. Las empresas somos los que generamos el desarrollo económico y social a través de lo que hacemos. Tenemos que generar riqueza, no solo económica. Y si sí la generamos económica es distribuirla de forma justa, honesta, que alcance para todos. Pero la riqueza también es generar desarrollo en las personas, es poner al centro las personas. Y ahí te va el dato para mí crítico. Solamente el 4% de los latinos, y en México es muy común, dona su tiempo en favor de los demás. Hay 1000 formas de hacerlo.
como padres de familia en la escuela de tus hijos, en el fraccionamiento, en tu colonia, liderando, administrando, organizando, asociaciones civiles, Sí. organismos empresariales, pero todos esperamos que nuestro entorno cambie, que nuestro país cambie, que México, que es nuestro país, cambie, pero sin querer hacer algo por cuenta propia. Estamos esperando que los demás hagan algo por mí. Y nos pasa en la parte política. ¿A quién no le ha pasado? Y voy a cambiar drásticamente el tema. Cuando vienen elecciones, todo el mundo está discutiendo si el partido A, si el B, si el C es el mejor, su ideología, la persona, el puesto, el rol, y se vuelve acalorado, porque cuando hay gente que opina distinto, enriquece mucho, se generan discusiones, y cuando los felicitas por esa calor de la discusión, le dices, ahora les tengo un reto, ahora vamos a participar de forma activa. Seamos todos observadores electorales, hagamos esto, generemos realmente democracia. ¿Qué crees que le pasa a la reunión? La aniquilaste. Se silencian todos, cambian el tema porque no nos queremos comprometer a ser parte de la solución. ¿Y por qué no? Quizá porque vivimos en un sistema donde he decidido no ser totalmente formal, tengo cola que me pisen, tengo miedos, tengo desconocimiento, hay 1000 razones, pero la realidad es que solo el 4% de la gente hace algo por los demás, anteponiendo el interés general por el propio. ¿Por qué crees que pase eso? Y más en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica, porque eso es algo que no nada más se ve aquí en México, se ve mucho en los, no sé si decir la palabra correcta es, países subdesarrollados pasa mucho eso. Sin duda que pasa, y yo creo que nos ha costado mucho trabajo ver en los demás, en el beneficio de los demás, mi propio beneficio. Puebla, algo muy local, por ejemplo, entre empresarios, ¿no? Mi secreto de producción, lo que le da característica a mi producto y marca diferencia es mi secreto y no lo comparto y tampoco comparto cómo he logrado desarrollar la empresa. No lo hago con nadie y a lo mejor tampoco con un competidor. En el norte visualizo más el tema de quiero ir adelante de mi competidor, pero si mi competidor se rezaga, la región se rezaga. Tengo que jalar a mi competidor para que la región sea la número 1 y aquí se generan las inversiones, se genera economía y entonces vas viendo cómo hay estados que van empujando muy fuerte. Basado en ese principio, creo que hace falta hacer un análisis al interior. Primero, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Y cómo transformo mi entorno? ¿Cómo puedo impactar positivamente en el desarrollo de mi entorno, de mi estado, de mi empresa, de mis competidores? Y entonces empieza un estado de compromiso y de responsabilidad que rebasa los intereses particulares. Okay. Para mí es el camino, pero también es natural porque es aprendido. Okay. ¿No? Son mis cosas desde chiquitos, mis cosas, mi mamá, mi papá y todo es mío y todo lo queremos para nosotros mismos. Y hay un tema de generosidad implícito en por qué no nos desarrollamos a la misma velocidad. ¿Qué interés vemos? También hay conformismo, ¿eh? Mira, yo con que tenga para comer mi techo y salir de vacaciones una vez al año está bien. Pero a veces no nos creemos que si damos un paso más, damos ese 110% y abrazamos un poquito la ambición. Y te voy a decir por qué, pero de repente tú eres ambicioso y lo vemos como algo malo. El tema es que no vemos si el crecimiento de mi empresa, si replicar un éxito, cómo va a impactar en nuevas fuentes de empleo, en nuevas familias que pueden llevar el pan a la mesa, en familias que no se dividen, porque dicen que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana. Y la verdad es que vemos familias desintegrándose. La violencia surge en la familia. El indicador más grande, y es en Latinoamérica en lo general, pero en México particularmente que trabajo más esos datos, ahora sí que la violencia, se puede decir que mayor porcentaje viene de la familia. Okay. El papá que abusa, el tío que violó, la agresión física, psicológica, emocional, y realmente estamos construyendo la sociedad que queremos o estamos perdiendo la esencia de lo que somos. También en Latinoamérica somos muy generosos por naturaleza. En las crisis, en los terremotos, en las inundaciones, siempre damos algo más, pero pareciera que solo para las crisis.
y no de forma orgánica y de largo plazo, Ángel. Fíjate, Juan Pablo, a ver, en base a tu opinión, entonces, ¿a qué edad es bueno enseñarles a los hijos a trabajar? Es una pregunta que tengo y me gustaría que me dieras tu opinión sobre eso. Qué complejo. Yo creo que tienes que ir formando a tus hijos, de hacerlos conscientes de que ellos son parte de una sociedad muy grande. Fíjate, recuerdo que desde chiquito decían que había ciclos económicos en las propias familias, ¿no? Padre mercader, hijo caballero y nieto pordiosero, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad te hace luchar y focalizar un esfuerzo para salir adelante. Cuando los padres construyen patrimonio y generan más recursos de los que necesitan, genera opacidad en los hijos. No tengo necesidad. Y un mensaje que quisiera dejar es: no generemos juniors. Aquellos que se creen merecedores de todo y conocedores y partícipes de nada, que no tienen impacto. Simplemente recibo, gasto y no me comprometo. Creo que aquí el secreto está en poder ir educando a los hijos, no darles de más, darles lo justo para salir adelante. No quiero decir que todos tengan que trabajar desde chicos, pero sí focalizarlos a hacerlos sensibles que la vida tiene un costo en lo económico y en lo social, y que cada hijo será en potencia un líder del futuro y que está llamado a mejorar las condiciones, su entorno, su sociedad, y empezando desde el núcleo familiar, siguiendo por los amigos y luego haciendo que esto se replique, ¿no? Aquí como esos ejercicios de cadena de favores, pero aquí en el tema formativo también. Si yo lo hago con mi familia y mis hijos lo hacen con sus amigos van a permitir un ambiente más justo y para todos, ¿no? Mucho más cuidado. Novios respetando a las novias, amigos respetando a los amigos, futuros líderes, trabajadores de empresas que promuevan el desarrollo de sus trabajos, y quizá muchos empresarios, que de eso necesita mucho Latinoamérica. No, muchos tienen la capacidad de emprender, pero a veces no se la creen y no conocen las características de un emprendedor y se pierden en el camino. Gente creativa, soñadora, que tiene buenas ideas de solución, pero que los miedos inhiben ese emprendimiento. No tengo recursos. Mi primer negocio a los 17 años lo hice con 0 pesos, 0 centavos. Y ahorita te voy a decidir contar el valor de la palabra. Mira, y bueno, ahorita quiero que sí que me lo cuentes, pero me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que qué necesitamos o qué hemos hecho, qué nos ha hecho falta hacer a los padres para que a estas nuevas generaciones les falte hambre por interesarse en las empresas o para seguir el legado de los padres cuando han trabajado mucho tiempo, y que hay un desinterés, como tú dices, yo siento que es una falta de hambre o que tienen todo muy fácil, que no quieren seguir con el legado, con el trabajo que vienen haciendo los abuelos, los papás. ¿Qué ha pasado desde tu punto de vista o qué nos falta hacer como padres? El secreto está en el amor y los valores. ¿A qué le damos valor? Fíjense, lo he escuchado de un gran amigo y que estuvo hace rato con nosotros, Diego Cardoso, donde dice: personas para amar y cosas para usarse. Y vivimos en un mundo donde amamos las cosas y usamos a las personas. A veces la carencia de los padres, porque a veces tienen que trabajar mucho, son cubiertas por bienes, por recursos, por abandono, y eso es lo que va distorsionando. Yo hablaría muy claro, regresar a la esencia, aquellas generaciones de los valores, del amor, del respeto al padre, al adulto, al maestro. ¿Qué pasa en las escuelas? Dicen que la escuela no ha evolucionado. Evoluciona todos los coches y ves la evolución, y hay tantos memes, tanta información en redes sociales, pero hay una crítica hacia el proceso formativo. Las aulas son las mismas y el sistema educativo aparentemente el mismo, aunque haya evolucionado. La forma no, pero hay un verdadero cambio que no vemos. El empoderamiento de los alumnos que se rebelan a los maestros y dictan qué es lo que el maestro debe hacer y qué no debe hacer. Pero no nada más a los maestros, a los padres. Te iba a decir, parece que los padres mandan a través de las redes sociales, que hacen complot en contra de la institución educativa por una percepción de lo que sucedió. Le creo más al hijo
que al maestro, le creo más al hijo que al colegio. Y no es que no escuches a los hijos, es que para una situación siempre hay dos versiones. El que te platica, en el caso de las escuelas, los hijos, y el que platica la propia institución. Pero más allá de eso, respetábamos a los maestros. Ok, ¿por qué crees tú que hoy en día se han perdido los valores, el respeto a las personas mayores? ¿Y cuál es el grado de culpabilidad que tenemos hoy los padres? Porque, pues, al final del día, creo que hay una tendencia en donde papá, mamá van y trabajan. Y antes se quedaba, pues, de alguna forma la mamá educando a los hijos. Y ahora no, ahora los dejamos a merced de las redes sociales y luego pensamos que la escuela es el que tiene que dar la educación. Y cuando creo que la educación es una responsabilidad bipartita tanto de los padres como a las escuelas donde vamos, ¿no? Sí, justo tú lo has dicho. Mira, junto con mi esposa hemos podido ser presidentes o miembros de mesas directivas en las escuelas de nuestros hijos y hablábamos que la formación es en equipo, pero principalmente inicia en casa. Ahora tenemos que darle la vuelta a esta situación donde papá y mamá trabajan, y no me refiero a que papá o mamá no trabajen. Si la vida nos lleva a tener que trabajar ambos, también el trabajo de casa es de ambos y la formación de los hijos es de ambos. Claro. Y tratar de administrar el tiempo para que de forma complementaria el tiempo disponible de papá y de mamá esté en la formación de los hijos. Mayor escucha. Y a ver, yo trabajo y mi esposa trabaja. Y siempre le digo a mi esposa, nos están rebasando las redes sociales porque están adquiriendo una información que distorsiona inclusive lo que tú y yo creemos. Y entonces eso nos obliga a reforzar esos espacios que tenemos con los hijos para que sean de calidad. Porque a veces también decimos, hijo, tengo derecho a descansar. Y ya estoy cansado, llevo trabajando de lunes a viernes o de lunes a sábado y es mi momento y mi partido. Y sabes que no, los papás somos responsables de la formación de nuestros hijos. Y Dios da energía para todo. A veces descansamos trabajando en casa, a veces descansamos dialogando con un hijo. No quiere decir que te postres enfrente de la tele el domingo y veas todos tus partidos de fútbol. Hay que darle importancia a los momentos y a las situaciones. Y para mí la familia es fundamental. Los papás tienen que anteponer el diálogo con su hijo, preguntar qué le pasa, cómo le va en la escuela, con su hija. Siempre detectamos el problema porque vemos el cambio de actitud en nuestros hijos. Pero lo que no nos podemos a pensar es dónde está encontrando la solución. Y las redes sociales, como hay tanta información positiva, contra mucha información que no va a orientar la necesidad de información que necesita tu hijo para resolver un problema. Y luego escuchas de jóvenes que se suicidan porque no encontraron una solución o encontraron una mala información y simplemente quisieron acabar con ese sentimiento que los atormenta, ¿no? Con esa exclusión social. Y por eso todos estamos interconectados, por eso necesitamos hijos buenos, formados en valores, que sepan luchar esta vida con lo que tienen en las manos, a pesar y con toda la información que tienen en las manos. Tenemos que ayudarlos a estructurar su pensamiento para que sepan cómo usar esa información para bien. Y creo que ahí está el tema, cómo hacerlos hombres y mujeres de bien, socialmente conectados, que antepongan las necesidades y los problemas de los demás ante los suyos mismos. Y te voy a dar una definición que yo con el tiempo aprendí, el ser felices. Finalmente todos los papás queremos que nuestros hijos sean felices. Y cuando filosofas sobre la felicidad, a veces decía que la felicidad, la verdadera felicidad es aquella que encontramos en la medida que podemos impactar de forma positiva a los demás. Cuando logro hacer algo por los demás y dejo, ojo, eso es algo que me costó un poquito más de trabajo entender, y lo que los demás pueden hacer por nosotros, porque en esta vida social es de ida y de vuelta. Claro. Mucha gente que dice yo ayudo, pero no se deja ayudar. Y a mí me pasó en un tiempo eso, como que me enfoqué mucho en ayudar, resolver, acompañar, y el que necesitaba ayudar era yo. Y a veces la vida te golpea muy duro y te hace sensible a ese momento en donde necesitas ayuda a los demás. No siempre he sido así, no siempre me he expresado así, fui egoísta, fui ambicioso, nunca me he considerado una mala persona. Todos tenemos como que nuestro lado oscuro, ¿no? Claro, sí, sin duda. Pero te voy a decir, y me preguntaban apenas en una entrevista, si estaba con jóvenes universitarios y me decían,
¿regresarías a esos 20 años? Y si regresarías, ¿Qué cambiarías? ¿qué cambiarías? Qué gran pregunta y no te dan tiempo para filosofar, pero decía, no cambiaría en esencia nada porque soy quien soy, porque fui quien fui. Me necesitaba tropezar tantas veces para aprender. Pero sí me gustaría regresar a ese tiempo y darle un consejo a ese joven de 20 años. Que no tengas miedo de lo que digan de ti. Que nadie te diga qué puedes y qué no puedes hacer. Sé valiente, sé disruptivo, se vale. Piensa distinto, pero siempre piensa en cómo puedes construir un mejor entorno, una mejor sociedad. ¿Cuándo aprendí esto? Hace 4 o 5 años, mira, o sea, hablo de que vas desarrollando y vas aprendiendo. Claro. Pero hace 5 años yo me empecé a sentir raro, mal físicamente y y bueno, todo apuntaba porque yo tenía un cáncer muy avanzado. Empecé a tener disfunción hepática, disfunción renal, me puse amarillo y pues como todos, uno investiga en internet y sabe que es cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Los médicos me dijeron es cáncer hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pero hubo un momento importante cuando tenía que ir al hospital en plena época de COVID. Ir al hospital no por COVID, pero tenerte que despedir de tu esposa y de tus hijas. Ay, qué fuerte momento de ser. Difícil, pero de mucho aprendizaje. Nunca me preocupó todo aquello económico que acumulé o que he acumulado, sea poco, mediano o mucho, cada quien sabe en esa medida. La verdad es que no es que tenga mucho. El tema es que te das cuenta lo que todo el mundo dice, pero que nadie vive. Nada te vas a llevar de este mundo, nada. ¿Sabes qué sí me preocupó? Que lo poco que tenía, no tenía arreglado mi testamento y iba a dejar un verdadero broncononón a mi esposa y a mis hijas. Y entonces hablándole al abogado y hablándole al notario, cuando no iba a poder hacer nada más que ponerme en manos de Dios y decir, si es mi momento, lo acepto. Le entregué a mis hijas a uno de mis hermanos, que por cierto soy quien dirige la empresa, y puse lo más valioso que tenía yo en sus manos. Me acompañó mi esposa y en el camino al hospital iba tratando de arreglar lo que pudiera, hablando con mis socias, hablando con todos. Las había preparado siempre para trabajar sin mí. Fíjate, me decían, oye, tú, buscaba que ellas tomaran decisiones, que trabajaran sin mí, para yo poder hacer otras cosas. Me decían, parece que te estás preparando para renunciar o para morirte. Le dije, la vida, lo único que tenemos cierto. Dije, ¿pero seguro. Seguro. ¿Qué pasaría si yo muero? Y por no haber delegado y no haberles enseñado a tomar decisiones, se pierden sus fuentes de empleo. Creo que no sería justo. Trabajemos en ello, sin saber que poco tiempo después iba a estar enfrente de la muerte, y simplemente lo que hice fue ponerme en manos de Dios y decir, Dios mío, si es mi momento, te entrego mi vida. Solo te pido que no le falte nada a mis hijas. Confía en mi equipo de trabajo, sabiendo que ellas iban a hacer lo que les correspondía. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque solamente cuando estamos vulnerables nos damos cuenta de lo insignificantes que somos como seres humanos, y dices, puta, lo primero que se me viene a la mente es ¿qué es lo más preciado que tengo? Mi familia, mis hijas, que estén bien, ¿no? Y está interesante porque dices, es cierto, nunca pensamos que nos vamos a morir, que dejamos problemas, o pensamos también, pues mi esposa va a arreglar esto y realmente no sabemos que cada cabeza es un mundo y te puede fallar lo que tú crees que va a pasar. Sí, ¿no? Sin embargo dicen que el ser humano es la única especie que tiene la certidumbre que algún día va a morir, pero no nos preparamos para ese día porque siempre pensamos que falta mucho. Y no faltan, estamos aún... No sabemos, ¿no? Ojalá falte mucho, ¿no? Y hay quien dice, a mí ya que pase Dios por mí, voy a contar la historia de mis abuelitas. Una Navidad, las dos juntas, y una decía, ay, bueno, decía, ay, Carmen, yo ya quisiera que Dios me recogiera, ya para qué vivir, ya mira, vi a mis hijos crecer, tener a sus hijos, ya que se acuerde de mí. Y la otra decía, ay, Rosario, no, yo quisiera que Dios me diera 10, 15, 20 años, imagínate ver crecer a tus nietos, tener hijos, y
Yo tenía 6 años en aquel entonces, recuerdo por ahí, año del Mundial, por ahí tenía como 6 años, México 86, poquito después, en la Navidad, y me marcó mucho porque la abuela que quería vivir mucho iba a fallecer en enero, perdón, y la que quería morir le faltaban más de 20 años de vida. Inclusive puedes desear partir de este mundo que no te toca decidir a ti. La vida es un don, un regalo preciado, pero ni nos preguntaron si la queríamos, ni tampoco nos van a preguntar en qué momento. Pero lo que sí podemos hacer es vivir la vida, gozarla, disfrutarla, ser plenos, ser felices, como todo el mundo dice, como si fuera el último día. Vivirlo intensamente. Vivirlo intensamente. Y me llamaba la atención hace un momento que decías que la familia te enseñó a dar el 120% siempre, ¿no? Eso es lo que comentabas hace un momento. Sí. ¿Cómo traslapas ese 120%? Porque también me llamó la atención que dices, bueno, es que yo le he dedicado la vida, le he dedicado el 90% a la cámara, ¿no? Sí. ¿Cómo traslapas ese 120% que te enseñó tu familia a la cámara? ¿Y cuáles son las iniciativas que tienes a corto, mediano y largo plazo y el valor que le agregas a la cámara? Bueno, muy fácil. Y voy a regresar al momento de cuando estaba enfermo, porque el verdadero aprendizaje para mi persona estaba en cuando te das cuenta que te vas a ir. Sí me dio miedo de algo. De haber recibido talentos, dones, capacidades y no haberlas puesto al servicio de los demás. Me empezó a dar miedo si había cumplido mi misión en esta tierra. Al final te pones en manos de Dios porque ¿qué queda, no? Pero cuando todo se resuelve y regresas a casa sano y bueno, obviamente con un proceso de medicamentos y demás, pero regresas a casa y dices, ¿y para qué me quedo? ¿Qué es lo que me espera a mí? En mi proceso de ser hijo, trabajador, luego emprender mi propio negocio, que el primero fue más que distribución del producto que hacíamos en familia. Luego sí emprendí otros proyectos, pero llegar a la Cámara de Comercio, quisiera empezar ahí, porque fue una forma de devolverle a la sociedad un poco lo mucho que nos había dado a través de la preferencia en la compra de nuestros productos. Empezar a influir en las decisiones del gobierno a través de las cámaras, que son esos espacios que tiene la sociedad para demandar condiciones, pero de forma activa, no pasiva, no esperando a que el gobierno haga las cosas bien, sino inclusive entendiendo qué se necesita y demandarlas. Pero yo estuve muy cómodo muchos años como consejero, luego me invitaron a ser tesorero y dije que no. Ya también como a veces dicen que cuéntale a Dios tus planes o cómo está tu... ¿Recordabas? Sí, sí, lo he escuchado. Y a veces las cosas suceden totalmente distintos. Yo realmente estaba muy cómodo aportando ideas sin ser yo el que enfrente las realidades. Y cuando me invitan a ser tesorero de la Cámara, me invitan a ser tesorero suplente. En la Cámara se llama ser protesor. Y dije, no, eso no es para mí, yo no quería más compromiso. En ese momento de vivir cómodo, ya estaba dando un poquito a través del consejo. Y el consejo lo que es un grupo de personas que se reúnen para discutir temas y demandar condiciones. Ya como tesorero, como secretario, es comprometerte con tiempo en favor del organismo. Me dice el presidente, no te preocupes, es suplente. Nuestro tesorero hace muy bien las cosas, lleva muchos años. Solamente súplelo cuando él salga de viaje, alguna necesidad. El día de la toma de protesta no llegó el tesorero. No llegó porque le dio un infarto. Como Dios marca la vida, ¿no? Y en ese día me dice, te vas a subir. Y había representantes del gobierno estatal, el municipal, estatal y federal. Y yo le tenía miedo al micrófono. Y me temblaba la voz ante el micrófono y yo no me subo te vas a subir, te tienes que subir. Total que me subieron y tenía que darle lectura a un informe. Y ese día me enfrenté a mi miedo más grande. Hablar en público. ¿Cuántos no tenemos ese terror? Por dos. ¿Qué aprendí? Y mira lo que estamos haciendo hoy. ¿Qué aprendí con el tiempo? Que somos nuestra propia restricción. Que los miedos hay que verlos y abrazarlos y darles la vuelta, que no inhiban lo que somos. Eso, la enfermedad también, cuando entregas todo, te das cuenta
que puedes hacer eso. De ahí viene el primer llamado a ser presidente. Veían que mi desarrollo era adecuado, que iba creciendo como persona, que tenía esa filosofía, ese liderazgo humano, partiendo de valores que agregan valor a lo que queremos transformar en la sociedad. Me decían, tienes que ser presidente. En una gestión logré decir que no y pasé a la siguiente. Cuando venía otra vez cambio de presidente, te toca, dije no. Y todavía puse una condición: mientras el gobierno que esté en funciones tenga esta filosofía, yo no puedo hacer mi trabajo. Mira, en Puebla fue circunstancial porque en poco tiempo cambiamos muchas veces de gobernadores y me tocó un cambio radical. Entonces, sí, un momento que se movió sí, por una y otra situación y accidentes, enfermedades, pero en uno de los momentos que dije no, porque quizá no soy compatible y lo que puedo sumar no agrega valor en este momento, quizá más adelante. Y sucede un cambio de gobernador por un fallecimiento. Y entonces, Barbosa fue particularmente. Y entonces te volteas hacia el cielo y dices, es que antes Barbosa ¿cuál es el mensaje que me das? ¿no? Sí, antes vino el accidente de helicóptero con la gobernadora en funciones. No, ya estaba en funciones. Acababa de entrar, tenía unos días en funciones la gobernadora. Pero bueno, a veces es coyuntural y circunstancial, pero me abrió el camino y entendí que ya no podía decir que no, que ya no podía esconderme más y que tenía que salir a hablar en público y defender mis principios, mis valores y la razón de existir de la Cámara. ¿Qué es una Cámara? Y ahí te voy a decir qué transforma la Cámara en mi gestión. Iba para allá porque mucha gente no cree en las cámaras. Llámese cualquier cámara, no vamos a hablar de cualquier cámara, porque a veces no les queda claro qué es lo que gestiona, qué hacen y de qué manera impactan a la ciudad y a las economías en las pymes. Pero fíjate que no creen porque desconocen y creen que es la Cámara del presidente y de un consejo de un grupo de personas. Las cámaras son de la sociedad. Es un espacio en donde la sociedad alza la voz y le dice al gobierno qué necesita y quiere, dónde necesita la inversión y el desarrollo. Pero es más fácil decir, yo no creo en las cámaras. ¿Y sabes por qué es? Porque no estoy dispuesto a actuar desde las cámaras. ¿Una cámara qué es? Es un espacio de la sociedad organizada para alzar la voz. Su misión, cuando yo entré a las cámaras, era unir, defender y representar los intereses del sector. Es algo polémico porque, fíjate, yo he visto de muy de cerca que las cámaras es para los cuates. Yo he visto, o sea, cómo hay proyectos a corto, mediano, largo plazo y que son los mismos de siempre y se reparten el trabajo, lo que sea. Y por eso yo creo que es una de las problemáticas que hay. Eso no quiero generalizar. En ciertos lugares donde yo he estado, dices, ¿cuál es el sentido de tener cámaras, no? Y te digo algo, pues sucede por dos razones. Primero, cuando llega un líder a dirigir y a asumir una responsabilidad, ¿en quién confías para hacer equipo? En tus conocidos, quizá. Difícilmente buscas a alguien en tus desconocidos. No quiero decir que sea bueno o malo. Okay. La otra parte es porque a veces cuesta trabajo. Cuando yo empecé de consejero, era éntrale por favor, casi es que no tenemos cómo cubrir los espacios. Hay una apatía por participar de forma activa que tampoco te deja elegir entre los mejores. Deberíamos como sociedad estarnos peleando esos lugares para que entonces puedas elegir entre los mejores. Y te voy a decir un verdadero cambio que hicimos que no inicia con mi gestión. Desde los dos presidentes anteriores entendíamos que teníamos que reestructurar y redefinir la misión de la Cámara. Una Cámara de 135 años que representa el 61% de la economía, el 65% de las fuentes formales de empleo, el 98% de las unidades económicas. De ese tamaño es la responsabilidad de la Cámara de Comercio. Estamos hablando de cerca de 300,000 unidades tan solo en el estado de Puebla. Es una gran tarea representar la voz de tantos cuando hablamos pocos. Por eso hago un llamado a través de estos micrófonos, que todos primero entiendan que es un organismo y que podemos influir en ellos. Nosotros cambiamos la misión, que complementa a la original. Claro que unimos, defendemos y representamos intereses, pero también transformamos a la sociedad a través de la libre empresa, el trabajo digno, la promoción de instituciones responsables y eficaces. Estamos hablando del desarrollo económico y social a través de las fuentes de empleo dignas, de empresarios responsables, y es poner al centro a la persona. ¿Qué es una empresa si le quitas a los colaboradores?
son paredes, es un espacio muerto. Lo que hace vivas a las empresas son las personas. ¿Por qué no ponerlas en el centro? Que la misión de la empresa no solo contribuya con un producto de calidad que genere una transformación, que cubra una necesidad. ¿Por qué no desarrollar a las personas, hacerlos gentes de cambio y de bien, que transformen el entorno? Todos somos responsables de ello. Y mira, en gobiernos donde hay mucho el tema del asistencialismo como un medio de ayudar al desarrollo, el apoyo económico a las familias es bueno cuando ya la persona no puede trabajar, el apoyo a los abuelitos, a las gentes con alguna necesidad, pero a los jóvenes también puede robarles la libertad y la capacidad de transformar nuestro entorno con el trabajo, en el sudor de su frente y con la capacidad de transformar de sus manos. Estamos comprando voluntad, por eso debe haber un equilibrio. Pero ese no sería el deber ser. O sea, lo que tú estás diciendo, lo que me acabas de comentar ahorita, y qué está sucediendo hoy en día. Porque vuelvo a insistir, ¿en qué ayuda la Cámara de Comercio a las pymes, por ejemplo? ¿En qué están haciendo para que uno crea en esas cámaras? Sí, hay muchas cosas en que ayudan. El primero es muy particular, es muy operativo, ¿no? Una empresa, sobre todo las pequeñitas, adolecen de estructuras administrativas. Okay. Entonces necesitan un acompañamiento legal. Las cámaras tienen un área jurídica que puede asesorar y acompañar a las, de forma gratuita. A través de su afiliación. Hay que afiliarse, exactamente, porque las cámaras también necesitan mantener su sistema, su estructura y ayudarlas a cumplir su misión. La verdad es que no es oneroso afiliarse a una cámara, a veces es de risa para lo que generamos comercios y no importando lo pequeñito que sea, ya hay distintas afiliaciones, pero te va a ayudar en una bolsa de trabajo. A veces necesitamos contratar. ¿El CIEM? ¿Qué es eso? Los organismos tienen bolsa de trabajo. El CIEM es un tema obligatorio que tienen que cumplir todas las empresas. El sistema empresarial mexicano es ese registro electrónico, es ese directorio de empresas que es obligatorio por parte de la Secretaría de Economía Federal. Esa sí es una obligación. La afiliación es libre y eso surge ahí por los años 92, 95, por el tema en la Constitución habla de la libertad de asociación. Fíjate que antes era obligatorio estar afiliado a las cámaras. Entonces las cámaras tenían muchos recursos y tenían gran influencia. También vivimos el mundo de divide y vencerás, ¿no? Cuando hay una voz fuerte que realmente se opone a un plan, a un proyecto, hay que dividirlos. Fíjate que te puedo decir en México, tú sabes cuántos organismos hay. Y si está la Cámara de la Industria, de la Construcción, todas, hay de todos. Sí. Sabes que en el extranjero, en la mayoría de los países, solo existe una cámara, la Cámara de Comercio, en donde comulgan toda la iniciativa privada. Claro. Y que con fortaleza y voz firme demanda al gobierno. Hoy a veces, quizá problemas del pasado, vicios del pasado, mi interpretación a veces por un poco de poder y ambición, dejamos que nos dividieran una y mil veces. De tal forma que hoy la Cámara, a pesar de todo, y todas las cámaras agregan gran valor a los emprendimientos y a los comercios, como esas áreas jurídica, de trámites, de reclutamiento y selección de personal, etcétera. Hay muchas cosas que pueden ayudar, pero también a través de los convenios y las alianzas que tienen con las grandes instituciones educativas, de salud. Una cámara tiene asientos en el IMSS, en el Infonavit, en el caso de México, ¿no? En donde tenemos también que alzar la voz porque todos queremos un IMSS como el que nos venden, ¿no? Como Suiza, ¿no? Como Europa, mejor que Dinamarca, nos dicen, o al menos ¿no? queremos un IMSS de acuerdo a lo que pagamos, porque ahora ya ni medicinas hay, ¿no? Pues es que el tema es que nos venden que es un sector de salud a nivel de Dinamarca, pero no tenemos las camas suficientes. La gente se muere porque no hay medicamentos, porque no hay espacio. El IMSS y el Infonavit son una gran institución. El tema preventiva. es que debiera ser más preventiva que correctiva. Ya hablan de prevenir, pero de repente un cáncer que puede ser operable para cuando te dan la cita ya se vuelve un tratamiento que nos cuesta a todos, a los patrones. O sea, y aquí lo que quiero dejar en claro es que son grandes instituciones con un impacto social muy positivo, pero que hemos abandonado porque no trabajamos todos comprometidos en el mismo sentido. Y voy a hablar muy claro porque empiezan a salir palabras como la informalidad.
Te voy a decir cómo no nos comprometemos los ciudadanos, ¿no? Claro. O caemos en el sistema y no queremos ser controlados. Fíjate que la informalidad es todo un tema en México. Claro. ¿Sabes en porcentajes a nivel nacional cómo está México? 55% informalidad. Y hay estados que rebasan el 70%, mi estimado Ángel. Sí. Eso quiere decir que jalan la carreta muy pocos. Todos queremos seguridad, Claro. todos queremos salud, todos queremos vivienda. ¿Y no crees que sea esa informalidad por la falta de información de lo que hacen realmente las cámaras, cómo te ayudan? Pudiera ser, pero también es porque es el camino fácil. También porque no creo en mi gobierno. También porque creo que si pago impuestos, sí, es multifactorial. Sí. Pero algo sí es claro. Todos queremos una mejor sociedad, queremos mejor infraestructura, más seguridad, más salud, más vivienda, menos baches, ¿sí o no? Sí. Pero cuando digo pagar impuestos, cuando alguien dice y pagas tus impuestos, mira, de que se lo robe a alguien, mejor me lo quedo, ¿no? Pero eso es lo que hemos construido como sociedad y tenemos que empezar a cambiar. Fíjate que los organismos hoy no son oposición del gobierno, demandan con firmeza lo que necesita el gobierno hacer, pero con compromiso y con propuesta. Eso es lo que tenemos que estar transformando en los organismos para que hagan sentido y hagan eco. Y necesitamos una sociedad que diga, si puedo comprar un teléfono en el mercado negro que me cueste la mitad que lo que compro en una tienda, también les diría, pregúntense, ¿quién va a respaldar la calidad de ese producto? ¿Será robado o no será robado? ¿No? ¿Es de segunda mano? ¿Qué le habrá pasado antes para que me lo estén vendiendo? ¿Será una inversión o un dinero tirado a la basura? ¿Por qué no empezamos también a generar conciencia del consumo responsable? A veces también la respuesta es lógica porque hoy los ingresos no alcanzan. Las familias viven con pocos centavos. Entonces han encontrado es un efecto dominó. Entonces han encontrado en la informalidad la forma de salir adelante. Pero te voy a decir, la informalidad son los que más sufren. Es una sociedad vulnerable. Si bien tienen la necesidad de llevar el pan y la sal a la mesa, también son los más vulnerables porque están expuestos a la corrupción, a los grupos de crimen organizado. Claro. No tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la vivienda, no tienen garantizado un salario mínimo. Tenemos que cambiar el sentido de lo que hacemos para ser una sociedad más consciente, que el camino no es el más fácil. El que vale la pena es el que nos cuesta trabajo, aquel por el que hay que luchar, por el que hay que hacer las cosas distintas, aquel por el que hay que dialogar y construir una visión de un país solidario en todo lo que conlleva la palabra ser solidario. Ser solidario no es en los momentos de crisis, es haciéndonos conscientes que vale la pena hacer un esfuerzo extra por el bien de los demás. ¿Y cuáles son esos esfuerzos hoy en día que tú estás encabezando una cámara que es una de las más antiguas, ¿te había dicho? Así es, en Puebla la más antigua y a nivel nacional de las más antiguas. ¿Cómo estás concientizando a todos esos pymes y cuáles son las acciones que estás implementando para hacer una mejor cámara? Mira, primero lo que hicimos fue renovar el consejo. Okay. Tú decías, es que la gente no cree porque son los mismos de siempre. Cuando yo entré a la cámara, quizá era el tercero más joven. Hoy soy de los más grandes porque hemos renovado el consejo, hemos traído jóvenes y también combinado con consejeros de experiencia. Los jóvenes dan energía, son incansables, señalan hacia dónde hay que ir más rápido. El consejero que tiene experiencia se ha tropezado muchas veces y dice, me gusta lo que dices, pero vamos a hacerlo así, le da estructura, genera procesos, genera solidez en la estructura. Pasos firmes. ¿Qué hemos hecho? Hace que den pasos firmes, ¿no? Empezar a trabajar como hacen las empresas, definir misión, visión, o sea, hablo de un plan de negocios, misión, visión, valores. Empezamos a generar indicadores, empezamos a generar compromiso, trabajo en equipo. Fomentamos mucho un liderazgo responsable basado en valores y principios, pensando en un desarrollo real. Y hoy tenemos más gente que quiere entrar a la Cámara de los consejeros que tenemos disponibles. Eso es algo maravilloso, empezar a generar visibilidad y valor y credibilidad en la Cámara para que la sociedad se empiece a sumar. Fíjate que cuando entré dije que íbamos
teníamos que crecer un 100% de la afiliación, porque era la forma de demostrar que estábamos haciendo lo correcto. Me quedan 6 meses de presidente y hemos llegado al 35%. Y hay quien me dice, ¿te equivocaste en la meta? Le digo, no, y sigo trabajando para generar el crecimiento del 100%. ¿Por qué? Porque hasta el último día tenemos que cambiar la estructura, generar cimientos sólidos para que dé frutos. Quizá cuando me vaya no vea el fruto del trabajo de este consejo, pero algo que estamos construyendo es un consejo sólido, comprometido y responsable, en donde el bien común esté por encima de los intereses particulares. Esa es la clave de lo que estamos haciendo y no nos vamos a rendir hasta el último día. Bueno, y eso te lo vas a llevar al consejo empresarial, me imagino, toda esta filosofía. Mira, muchos me preguntan qué va a ser de mi futuro. La verdad es que hoy soy miembro del Consejo Coordinador Empresarial y soy miembro de la Confederación de Cámaras de Comercio. Cuando vives tu vida al servicio de los demás, cuando el poder que te da una cámara, porque también hay que hablar de poder, entiendes que el poder es para servir y no para servirse, creo que hay que continuar. A veces uno se cansa, y a veces dice, yo ya di lo que me tocaba dar, me toca regresar a casa, ver por mis negocios, ver por mi familia, y creo que hoy soy un convencido de que mientras haya vida, haya capacidad, haya energía, haya esa ambición de un país mejor, hay que seguir adelante, sin miedo y en donde sea. Yo dejaré de ser presidente de la Cámara de Comercio en 6 meses, pero al menos tengo un año más en la Confederación. Y los propios empresarios y la sociedad y Dios, porque soy un creyente de Dios, me marcará el camino donde será. Mientras esté en el Consejo Coordinador Empresarial, en la Cámara de Comercio y en la Confederación, esos son los espacios que hoy tengo para seguir esta lucha y convencer a más personas que ese es el camino. Y la verdad es que el tiempo pone todo en su lugar. Es correcto. Si donde nos toque es dar el 120% de nosotros todos los días. Oye, ¿qué consejo le darías a todos aquellos que tienen pymes o que tienen intención de entrar a la Cámara? ¿Cuál sería tu mensaje para que lo escuche la audiencia y que le dé un poco de certidumbre a estos que no son escépticos de entrar a las cámaras? Primero, para crecer y desarrollarse, entiendan que no van solos, que sepan que no van solos. Hay muchos empresarios que están dispuestos a donar su tiempo en pro del crecimiento de sus emprendimientos y de sus esfuerzos. Que luchen por estar en la formalidad, porque la formalidad les va a abrir las puertas de mercados nacionales e internacionales. Que sean conscientes que el que no crece está sentenciado a desaparecer, que tienen derecho a poder tener acceso a la inversión, al crédito, que tenemos que construir un entorno de normatividad justa y eficiente, no una norma excesiva que nos inhiba a emprender, que sigan luchando por hacer de su negocio la mejor versión de su negocio. Volteen a ver hacia sus competidores, volteen a la izquierda y a la derecha y busquen en el talento de aquellos que les llevan trabajo, camino recorrido, la forma de avanzar más rápido. Seamos humildes, sencillos y ambiciosos. Todos los días trabajen por generar riqueza en valores, en principios, en sueldos, en fuentes de empleo. Sean amantes de un mejor país, de un mejor estado, de una mejor ciudad, de un mejor esposo y esposa, de un mejor hermano y hermana. Y en los organismos se encontrarán empresarios que han decidido donar su vida y cambiar el entorno de forma activa. Búsquenlos, platiquen con ellos y créansela. Ustedes pueden ser los siguientes consejeros de la Cámara de Comercio, de la Canacintra, de la CEMIC, de la Coparmex, de todos los organismos y asociaciones civiles que existen en donde pueden demandar al gobierno condiciones. ¿Se fijan? Hemos hablado menos del gobierno y más de la sociedad. La respuesta está en la sociedad, en cada uno de los que nos escuchan. Pero primero tienen que creer, soñar, ser apasionados, ser valientes y todo lo que hemos hablado en todo este rato, Ángel. Y yo lo que puedo decir es abracen a su cámara, trabajen con ella. Es un vínculo de comercio no solo nacional. Nosotros nos hermanamos con las cámaras de comercio de todos los países. Tienes un producto y un servicio que puede rebasar las fronteras de tu país, acércate a tu cámara. ¿No sabes cómo resolver un problema? Acércate a tu cámara. Si el gobierno te hostiga y a través de las normas estás asfixiando tu negocio, te acompañamos a cumplir, porque somos facilitadores del cumplimiento, y también evitaremos abusos de la autoridad. Pero no, la autoridad es nuestro enemigo.
Una Cámara de Comercio se hermana con la autoridad porque busca en conjunto con los gobiernos un mejor entorno, un mejor país, un mejor estado. Soy un creyente que el gobierno de hoy tiene que ser el mejor gobierno que hemos tenido porque es el de hoy, el que construirá el futuro para nuestros hijos mañana. Dejémonos de que si un partido de un color, de otro color, es con el que tenemos que trabajar hoy y construir futuro. Nosotros, los empresarios, hoy tendremos estabilidad, tendremos una actividad económica, pero nos vamos a ir. ¿Qué futuro le vamos a dejar con nuestros hijos? Y con esto me gustaría como ir concluyendo y aterrizando las ideas. No nos quedemos en ver mi necesidad y mi entorno inmediato. Voltemos a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo y entendamos cómo tenemos que ir unidos en sociedad por un futuro justo, digno, sustentable para nuestros hijos y sus descendientes. Señores, él es Juan Pablo Cisneros, presidente de la Cámara de Comercio aquí en Puebla. Gracias por compartir tu tiempo. De verdad que está interesante este tema de que cómo las pymes participen en la Cámara. Tu historia está también interesante, cómo la llevas a lo que te apasiona, que es servir. Y muchas gracias por estar aquí. Ángel, yo encantado. Gracias a todo tu equipo. Estoy a sus órdenes. Las veces que me inviten, aquí estaremos. Yo creo que sí, tiene que haber otra también, porque quedamos cortos de tiempo también. Sí, le mando un abrazo a todos los que nos escuchan. Y bueno, búsquenos en redes sociales, Sí, Cámara de Comercio Puebla. Yo soy Juan Pablo Cisneros, soy como J. Pablo C. Ahí estoy también en las redes sociales, en las principales. Muchas gracias por el espacio. A ti por darte el tiempo de venir con nosotros. Encantados.